No creía en Jesús. Creí en los datos. Mi nombre es Dr. Elías Arrow y morí dentro de un glaciar en la Antártida, solo, enterrado bajo 30 metros de hielo sólido. Durante 7 minutos, mi cuerpo permaneció congelado en una cueva colapsada mientras mi conciencia viajaba a un lugar más allá de la imaginación científica. Allí, el mismo Jesucristo me mostró lo que hay detrás de las paredes de hielo de la Antártida y por qué no son solo estructuras geológicas sino puertas espirituales. Lo que presencié reescribió todo lo que creía saber sobre la historia, la Tierra y la guerra entre la verdad y el engaño. Este es mi testimonio. Era el 18 de enero de 2025. El aire estaba tan frío que mi aliento cristalizó antes de llegar al suelo del puesto de avanzada. Estábamos estacionados cerca de la Tierra de la Reina Ma, un tramo de la Antártida tan virgen que parecía extraño. Había estado estudiando las anomalías de los núcleos de hielo y los campos magnéticos con un pequeño equipo internacional. Mi enfoque era puramente físico, mapeando lo que creíamos que eran mesetas glaciares naturales y crestas subterráneas. Nada espiritual, nada místico, solo hielo, roca y datos, hasta ese día. Esa mañana, sentí algo extraño incluso antes de salir de mi unidad de dormir. Como si el suelo mismo estuviera zumbando. Ni un temblor, había sentido muchos de esos. Esto fue vibratorio, como si la Tierra se estuviera preparando para hablar. Lo atribuí al cansancio, semanas sin dormir lo suficiente, la cafeína como salvavidas y el constante zumbido del viento afuera. Pero el malestar no desapareció. A las 11:32 de la mañana, descendí a una de las cavidades glaciares recién abiertas que habíamos descubierto apenas 2 días antes. Mi compañero de equipo, Bon, se quedó arriba mientras yo tomaba el tanque de oxígeno y me vestía. Teníamos una estricta regla de seguridad de 20 minutos dentro de cualquier sistema de hielo. Le dije que saldría en 15. Pero algo me atrajo más profundamente. A unos 40 pies adentro, llegué a una cámara de hielo sellada y llena de aire helado. Las paredes estaban perfectamente alisadas por lo que parecía ser una compresión antinatural. Recuerdo haberme susurrado a mí mismo, esto no parece natural. Escaneé la pared. Había patrones, tenues surcos circulares, como si hubieran sido tallados, no formados. Mi magnetómetro de mano disparó. El campo magnético aquí era incorrecto, más fuerte, arremolinado, como si estuviera protegiendo algo. Llamé por radio a Bon, pero no obtuve nada más que estática. Entonces llegó el primer crack. Un chasquido fuerte, como el de un disparo de rifle que resonó a través del cristal. Antes de que pudiera reaccionar, una sección de hielo sobre mí se derrumbó. No lo suficientemente pesado como para aplastarme, pero sí lo suficientemente pesado como para enterrarme vivo. No grité. No pude. Mi manguera de oxígeno se rompió con el impacto. Todo empezó a oscurecerse. Recuerdo un último pensamiento. Si esto es la muerte, es frío y silencioso. Luego me escapé. Cuanto más profundizaba, más extraño me sentía. No fue solo la temperatura. He trabajado en ambientes bajo cero toda mi vida. Esto fue espiritual. No lo sabía en ese momento, pero mi alma sentía el umbral. Mientras me arrastraba por los estrechos pasajes del glaciar, noté lo perfectamente pulido que estaba el hielo. Reflejaba luz donde nunca había tocado la luz del sol. Había paredes que brillaban débilmente de color azul, pero no con mi linterna frontal. Brillaban desde dentro. Cada paso adelante se sentía menos como un movimiento y más como una rendición, como si algo antiguo estuviera observando. La cámara que descubrimos era enorme, abovedada y no cartografiada. Cuando entré, mi piel se erizó de miedo. Soy un hombre de hechos. No siento las cosas fácilmente. Pero esa habitación, esa cúpula de quietud helada, parecía viva. Saqué mi escáner. Nuevamente anomalías electromagnéticas, pulsantes, rítmicas,
como el latido de un corazón. Fue entonces cuando lo vi. Una cresta de hielo, a diferencia del resto, tallada en la pared era un símbolo, un círculo perfecto cruzado por 3 líneas verticales. Mi mano empezó a temblar. No sé por qué. ¿Hay alguien aquí abajo? Llamé instintivamente. Ninguna respuesta. Levanté la mano para tocar el símbolo y, en el momento en que mis dedos lo rozaron, sentí una sacudida como estática en mis venas. Mi cabeza se echó hacia atrás, mi corazón dio un vuelco. Jadeé por respirar. Y luego el colapso. Un fuerte estremecimiento resonó en la cámara. El suelo crujió debajo de mí. Cayó hielo y yo caí. Debí haber caído 10 pies, tal vez más. Aterricé con fuerza. No podía moverme. Mi tanque silbó. Me quedé atrapado de lado, con el casco medio enterrado en la nieve y el hielo. Intenté hablar por radio. Sin señal. Mi medidor de oxígeno parpadeó en rojo. Y luego nada. Solo silencio. Pero no el tipo de silencio que esperas en la naturaleza. Esto fue espiritual. Un silencio que me conoció, que me vio. Y luego me desmayé. No por pánico, sino por propósito. Esperaba que la muerte llegara como un apagón. Pero en cambio, me desperté. Todavía estaba en el hielo, o eso creía. Pero no fue sólido. Las paredes eran transparentes, casi cristalinas. Mi cuerpo brillaba débilmente, no de calor, sino de conciencia. No podía sentir mis extremidades, pero no tenía miedo. Hubo un sonido, no afuera, sino dentro de mí. Un zumbido, bajo y antiguo, como el de la tierra gimiendo en un lenguaje secreto. Estás en el medio, dijo una voz. Me volví. No había nadie. Entre el aliento y el juicio. Entonces la escena se derritió. Ya no estaba en la cueva. Estaba flotando, suspendida en una esfera de luz que palpitaba como un útero viviente. A mi alrededor había imágenes, recuerdos no míos sino de la humanidad. Vi ciudades subir y bajar. Vi desiertos convertirse en océanos. Vi pirámides brillando con energía. Vi la Antártida sin hielo. Y vi algo aterrador. Una puerta enorme, escondida bajo la pared de hielo. Una estructura no hecha por humanos, cubierta de símbolos que pulsaban con luz. Esto es lo que sellaron, dijo la voz. ¿Lo que temían? Entonces sentí una presencia, vasta, santa, cercana. No había túnel, ni escalera, ni luz al final. Solo estaba el pliegue, la realidad doblándose sobre sí misma como las páginas de un libro que se pasan. Mi alma fue atravesada por él, rápida, suave, sin dolor. Estaba desnudo pero no expuesto. Fui conocido pero no juzgado. Y entonces lo vi. Ni un sueño, ni una figura. Jesús. Se paró en la luz. No bañado en él, sino hecho de él. Sus ojos. ¡Oh, Dios! Sus ojos. Miraron a través del tiempo, a través de las moléculas, a través de todo mi orgullo científico. Sabía que yo no había creído, que lo descarté como un mito. Y, sin embargo, él me amaba. Buscasteis los confines de la tierra, dijo, pero ignorasteis a quien la hizo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Mi alma siempre lo había conocido. Mi intelecto había enterrado ese conocimiento. Ven, dijo. Me preguntaste, ¿qué hay más allá del hielo? Te lo mostraré. Y caminó hacia la pared de dimensión congelada. Con cada paso que dábamos, la verdad se hacía más pesada. Cuando Jesús tocó el velo helado que teníamos ante nosotros, no se agrietó ni se derritió. Simplemente se abrió como el tiempo obedeciendo a su Creador.
Entramos en un espacio diferente a todo lo que jamás había imaginado. El hielo se volvió traslúcido y luego luminoso. No se estaba derritiendo, pero nos movíamos a través de él, caminando sobre lo que parecía luz comprimida en materia. El espacio no tenía temperatura, ni frío, ni calor. Pero mi alma temblaba a cada paso. ¿Dónde estamos? Pregunté en voz baja, apenas capaz de hablar. Estás en la capa entre la tierra y el cielo, respondió Jesús. Un reino sellado por el tiempo y la ignorancia. Dondequiera que mirara, veía estructuras dentro del hielo. Patrones geométricos antiguos y colosales incrustados en las paredes. No eran naturales. Parecían colocadas, como bóvedas o puertas cerradas con cristal. Algunos pulsaban con energía. Otros brillaban con un fuego latente. Me di cuenta de que no eran aleatorios. Eran puertas. Podía sentirlo. Estos no eran restos de civilizaciones caídas. Eran restos de una guerra que había ocurrido mucho antes de nuestra historia escrita. Los construyeron para evitar que se conociera lo que hay más allá, explicó Jesús. Me quedé inmóvil. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que temían la verdad, dijo, y aquellos que hicieron tratos para ocultarla. Luego metió la mano en el hielo y retiró un velo de luz pura. Jade. Detrás había una cámara que no estaba hecha de hielo, sino de cristal viviente que vibraba con un poder sobrenatural. Y en el centro se encontraba lo que parecía un altar, pero no de adoración. Era un candado. Este, dijo Jesús, es uno de los 7 sellos que hay sobre la tierra. Y con eso, todo lo que creía saber sobre geología, historia y la realidad misma comenzó a derrumbarse. Al pasar por el altar, entramos en lo que él llamó el archivo oculto. No una biblioteca de libros, sino de recuerdos grabados en paredes de luz, codificados en losas de cristal que flotaban a nuestro alrededor. Jesús hizo un gesto hacia uno. Y cuando lo miré, cobró vida. Vi la tierra no como una esfera o un mapa, sino como un organismo vivo. Tenía capas no solo de roca y atmósfera sino también de propósito, historia y juicio. Todo lo que ha sucedido está registrado, dijo Jesús, no solo en el cielo sino en la tierra misma. Cada losa mostraba una época, el surgimiento del Edén, la rebelión de los vigilantes, las inundaciones que limpiaron, las torres que cayeron, los reinos borrados y la Antártida. Alguna vez fue un trono, un asiento espiritual, no del hombre, sino de los vigilantes que habían caído. ¿Por qué esconderlo? Yo pregunté. Jesús me miró con ojos que contenían galaxias. Porque si el hombre recordara el pasado, temería su futuro. Luego me mostró una línea de tiempo que fluía no de izquierda a derecha, sino como una espiral que descendía hacia la convergencia. En el centro de esa espiral estaba la pared de hielo, el sello final entre el hombre y lo divino desconocido. Creen que es una barrera, dijo, pero es una puerta que espera obediencia. Dentro de la sección más profunda de la dimensión helada, Jesús se detuvo. Podía sentir que algo más se acercaba, no seres físicos, sino presencias como conciencias comprimidas revestidas de escarcha reluciente. Surgieron 3 de ellos, altos y radiantes. Sus formas eran humanoides pero fluidas, como humo congelado en medio de una danza. No portaban armas, pero su mera presencia hizo que mi alma se pusiera firme. No hablaban con la boca. Me hablaron en frecuencias que pasaban por alto el lenguaje y llegaban directamente a la memoria. El sonido era como música hecha de estrellas y océanos. Eres portador de curiosidad, dijo uno, pero la verdad no puede revelarse donde falta la reverencia. Jesús asintió pero no dijo nada. Los seres se acercaron. Sus ojos eran como remolinos helados. En una de sus manos flotaba un pequeño cubo de hielo brillante. Contenía en su interior el sonido de un secreto. Cuando la abrieron, escuché una vibración que me hizo doblar las rodillas.
Era la frecuencia de la voz original de Dios hablada en el firmamento antártico. Esta tierra recuerda el Edén, dijo uno, y llora por lo robado. Los seres me mostraron que las paredes de hielo no son barreras hechas de agua helada, sino de revestimiento espiritual. Separan dimensiones. Son los últimos restos de la cubierta original de la Tierra, fracturada durante la Gran Rebelión, ahora encerrados con un propósito hasta un momento específico. Cuando se rompa el sello final, advirtieron, el velo se levantará y todo será revelado para gloria o terror. Me volví hacia Jesús. ¿Cuándo sucederá eso? No dijo nada, pero su silencio pareció un trueno. Jesús extendió su mano y el espacio a nuestro alrededor se transformó nuevamente. De repente, estábamos caminando sobre un puente hecho de luz y memoria, suspendido sobre la tierra. Debajo de nosotros, civilizaciones enteras surgieron y desaparecieron. Las paredes de hielo de la Antártida brillaron en cada línea de tiempo, siempre presentes, siempre selladas. La historia del hombre no es lineal, dijo Jesús. Se repite. Se repite. Gira en espiral hasta chocar con la agenda del cielo. Pasamos por una era de gigantes, por la Torre de Babel, por la Atlántida, que existía mucho más cerca de la Antártida de lo que nuestros estudiosos jamás admitirán. Vi seres, no humanos, intercambiando conocimiento por adoración. Vi cuando la Antártida alguna vez fue exuberante y verde, no hace millones de años, sino miles. La inclinación de la Tierra no siempre había sido la misma. Y debajo de la actual capa de hielo todavía existe una red enterrada de lo que solo puede describirse como fortalezas angelicales ahora selladas en tumbas de cristal. Esto se os muestra, dijo Jesús, porque la era de la revelación está cerca. Me mostró gobiernos que ya habían descubierto fragmentos de esta verdad, expediciones silenciadas, imágenes enterradas, hallazgos clasificados. La verdad no se ocultó porque fuera falsa. Estaba oculto porque era demasiado real. Luego me mostró la imagen final. Un momento aún no llegado. Una sacudida global. Una luz brillante atravesó el polo sur y millones de ojos observando cómo se partía el velo y algo atravesaba. Y luego dijo, díselo. Antes de que abriera el frío, nos quedamos quietos en el puente de luz suspendido y la Tierra comenzó a girar debajo de nosotros, no como un planeta sobre un eje, sino como un reloj que avanza una última hora. Mi alma sabía que nos estábamos acercando a la revelación que nunca esperé que me mostraran. Jesús volvió a extender la mano y el paisaje cambió una vez más. Estábamos sobre un mapa, no una superficie plana, sino una corteza terrestre viva y respirable. La Antártida estaba en el centro. Debajo de su capa helada, comenzaron a surgir puntos brillantes. Estas, dijo, son las puertas antiguas. No eran estructuras en el sentido tradicional. Eran campos de energía, círculos de activación escondidos a kilómetros de profundidad bajo la corteza. Pulsaban al ritmo, esperando alineamiento, esperando orden. Eran 7. Me mostraron 2 que ya habían comenzado a parpadear. Estas puertas no son diseño humano, explicó Jesús. Fueron establecidos antes de los cimientos de esta era actual para sellar las corrientes espirituales para que no traspasaran el velo. Sentí que un miedo comenzaba a surgir en mí. ¿Qué pasa si abren? Miró hacia el punto más al sur del mapa, donde una enorme puerta latía débilmente como el latido de un corazón que luchaba por aguantar. Entonces el tiempo pasa y el hombre se enfrenta a lo que fue sellado hace mucho tiempo. Vi destellos, breves imágenes aterradoras de seres envueltos en una falsa gloria atravesando una resplandeciente grieta en la Antártida. No eran demonios como los había imaginado, sino hermosos, brillantes y convincentes. Pero yo sabía que no eran de Dios. El engaño no entrará por la puerta principal, dijo Jesús. Surgirá de lo que los hombres creían que estaba enterrado. Me dijo que el hielo no es solo agua congelada. Es un juicio congelado, una pausa divina, un retraso misericordioso.
Pero el deshielo había comenzado y los portales se estaban debilitando. De repente, nos encontramos ante lo que parecía la base de una enorme torre hecha enteramente de cristal blanco e incrustada en la corteza antártica. Podía sentir vibraciones saliendo de él como olas de truenos en silencio. Esta es la columna del sur, dijo Jesús. Solo uno puede protegerlo. Y entonces lo vi a él, el observador. Era más alto que cualquier hombre que haya visto, pero no se sentía intimidante. Su presencia era antigua, llena de dolor, deber y fuerza inconmensurable. Su túnica brillaba como la luz de la luna sobre la nieve fresca. Sus ojos cargaron el peso de eones. Nunca debiste verme, dijo, con voz como hielo que se rompe lentamente. Pero el tiempo del sellamiento se está acercando. Me quedé allí temblando, no por miedo, sino por falta de reconocimiento. Mi espíritu lo conocía. Había custodiado el velo antártico durante más de 5000 años. Había presenciado la caída de la primera carrera. Había visto lo que atravesó la brecha durante el juicio final. Y se acordó de las palabras que Dios habló sobre esta tierra cuando la selló. Este hielo, dijo el observador, colocando su mano sobre el pilar de cristal, no solo es frío, sino que está vivo. Contiene memoria. Contiene ira. Se acercó más. Pero también tiene misericordia. Luego señaló hacia el horizonte, donde una leve grieta atravesaba la pared de hielo que brillaba suavemente. El temblor final ya ha comenzado. Miré a Jesús y su rostro se puso serio. Debes contarles lo que viste. La luz cambió de nuevo y Jesús me llevó más alto, muy por encima de los casquetes polares, por encima de los sistemas climáticos de la Tierra, a un espacio entre la atmósfera y el espíritu. Desde esta altura pude ver la verdadera forma de la pared de hielo de la Antártida. No era un perímetro. Era un sello. Y los sellos por diseño no son eternos. Están destinados a aguantar hasta... ¿Hasta qué? Yo pregunté. Jesús respondió sin palabras. Me mostró el jardín, el Edén, no como mito, sino como recuerdo. La tierra alguna vez estuvo rodeada de protección, un firmamento tanto arriba como abajo. La Antártida era parte de ese escudo divino. Cuando el hombre cayó, también cayó ese escudo, pero no del todo, explicó. Este muro se dejó como capa final para evitar que los antiguos regresaran antes de la hora señalada. La pared de hielo no es un bloque. Es una pausa, un intermedio divino entre lo que una vez fue y lo que volverá. El mundo se burla de ello, dijo Jesús. Hacen dibujos animados. Descartaron los lugares sellados, pero cada muro que construyo tiene significado. Me mostró a científicos como yo investigando, estudiando, teorizando, pero en el fondo de todo, se estaba librando una guerra espiritual por el control del tiempo. Si la arrogancia humana rompiera el muro de hielo antes de su liberación divina, la consecuencia no sería el descubrimiento. Sería una perturbación. Hay conocimiento que une, advirtió, y hay conocimiento que desata. Luego Jesús puso su mano sobre mi pecho y descendimos a la capa más profunda hasta el momento. No en millas, sino en frecuencia. No estábamos bajo tierra. Estábamos bajo la realidad. El hielo sobre nosotros brillaba desde dentro y lo vi, el sello, un enorme disco giratorio de energía blanca cegadora incrustado debajo del polo sur. No fue mecánico ni fue hielo. Era una obediencia viva. Una estructura hecha de la palabra de Dios, todavía activa, todavía girando, apenas. Lloré cuando vi su superficie marcada como si algo hubiera intentado abrirla. Esta es la verdadera pared de hielo, dijo Jesús. El que tus instrumentos nunca encontrarán. El único que la verdad puede revelar. Este sello no mantuvo alejada a la gente. Mantenía algo dentro. Lo vi. Destellos de una dimensión tan oscura, tan corrupta, que hacía que los demonios parecieran niños.
Un pozo espiritual, algo antiguo, atrapado bajo la Antártida, gritando por liberación. Por eso me he retrasado, susurró. Por su bien, por el tuyo. Se volvió hacia mí y nunca olvidaré sus últimas palabras en ese momento. Dígales que no excaven con arrogancia. Dígales que no se burlen de lo que no entienden. Dígales que el hielo contiene más que la historia. Tiene misericordia y no durará para siempre. Y con eso, me tocó la frente y todo se puso blanco. Cuando abrí los ojos, el reino que me rodeaba había cambiado nuevamente. El sello ya no estaba debajo de mí. Estaba arriba, brillando con un brillo tembloroso, y el cielo, si es que se le podía llamar así, se había convertido en un remolino de colores que nunca antes había visto en la tierra. El ambiente vibraba. Jesús estaba en el centro de todo. No caminando, no parado sobre tierra firme, sino anclado en la tormenta como si la luz misma fuera su túnica. La tormenta no fue aleatoria. Fue inteligente. Formó patrones geométricos en movimiento, símbolos vivos. Giraban a su alrededor como anillos de estrellas y fuego. Cada destello reveló una nueva faceta de su gloria. No solo belleza, autoridad, no solo compasión, mando. Luego habló, pero esta vez su voz no era suave. Era como un trueno envuelto en viento, como un león rugiendo hacia las galaxias. ¿Entiendes ahora por qué hay que sellar esto? Caí de rodillas. No solo escuché la voz. Lo sentí en cada fibra de mi existencia. Rompió el orgullo de la ciencia. Desmanteló la ilusión del control humano. Las puertas fueron selladas no para castigar, dijo, sino para proteger. Señaló hacia el horizonte donde vi destellos de futuros posibles, líneas de tiempo donde la humanidad, impulsada por la codicia, atravesó la corteza de la Antártida y abrió lo que no podía contener. Vi ciudades temblar. Vi océanos crecer de forma antinatural. Vi el engaño desbordándose en forma de verdad, pero era conocimiento retorcido y reenvasado que no liberaba, sino que poseía. Jesús levantó la mano y la tormenta se detuvo como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Se acerca la tormenta final, dijo. No del clima, sino de revelador. Y entonces supe a qué se refería. Jesús me acompañó a través de la quietud después de la tormenta, no de regreso al punto de partida, sino más profundamente en lo que él llamó las cámaras del retraso. ¿Por qué se nos ha impedido este conocimiento? Finalmente pregunté, ¿por qué el secreto? ¿Por qué las focas? Me miró y no había juicio en su rostro, solo tristeza. Porque el hombre hizo del conocimiento su ídolo. Me mostró escenas, innumerables, de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Cada uno había avanzado mucho más allá de su tiempo, no solo en máquinas, sino también en manipulación dimensional, acceso a energía y control biológico. Pedían la verdad sin reverencia, dijo Jesús. Y así abrieron lo que debería haber permanecido sellado. Vi una ciudad, luminosa, flotando sobre lo que parecía la antigua Antártida caer en un solo momento cuando el velo que traspasaron desató entidades demasiado antiguas para nombrarlas. La verdad es santa, susurró. No neutral. Y luego me mostró algo más cercano a casa. Naciones modernas, puestos de avanzada secretos, programas científicos disfrazados de investigación climática. Hombres y mujeres impulsados por la curiosidad. Algunos puros, muchos no. Perforando cortezas, cortando datos, tratando de decodificar lo divino con herramientas no hechas para terrenos sagrados. Algunas verdades, dijo Jesús, no le son negadas al hombre. Se retrasan hasta que esté listo para hacer una reverencia. Le pregunté, ¿estamos listos ahora? Su silencio fue largo. Pocos lo son, pero incluso un alma entregada puede cambiar el rumbo de las naciones. Me quebré en ese momento, no por la culpa, sino por el llamado.
Llegamos al borde de lo que solo puedo describir como el tribunal de la intención. No estaba hecho de pilares ni de bancos. Estaba hecho de comprensión. En este lugar, cada pensamiento, cada motivo, cada porqué detrás de la acción humana quedó al descubierto. Jesús se paró en el centro y me hizo un gesto para que mirara más allá del velo. Y lo que vi fue abrumador. La curiosidad humana, que alguna vez fue un don, se había corrompido, retorcido por el orgullo, la competencia y el miedo. El deseo de comprender se convirtió en el ansia de controlar. La necesidad de descubrir se convirtió en hambre de dominar. El conocimiento no es el problema. Jesús dijo, la intención detrás de esto es. Me mostró momentos de la historia en los que los científicos descubrieron cosas que no deberían haberlo hecho, pero guardaron silencio. Vi archivos ocultos, imágenes suprimidas, visiones clasificadas, datos espirituales encriptados por gobiernos que ya no creían en Dios, pero temían sus huellas dactilares en la Tierra. La puerta a la Antártida no es desconocida. Dijo que no es deseado porque prueba que la Tierra fue diseñada. Observé cómo las mentes eran juzgadas no por lo que estudiaban sino por el motivo por el que lo estudiaban. Algunos tenían intenciones puras y estaban protegidos. Otros tenían objetivos egoístas y se entregaban a engaños que parecían iluminación. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo, el mayor juicio no caerá sobre los ignorantes, sino sobre los informados que rechazaron la reverencia. Temblé. Una vez me había burlado de la oración. Una vez me reí de las escrituras. Había creído que mi título podía superar lo divino. Pero en ese tribunal del alma ningún orgullo podría sobrevivir. Tu curiosidad te trajo aquí, dijo, pero tu rendición te hará regresar como mi mensajero. Y entonces supe que iba a regresar. Jesús no dijo adiós. Simplemente volvió su mirada hacia mí y eso fue suficiente. En sus ojos vi una finalidad. No el fin de los tiempos, sino el fin de la ignorancia. Entonces sentí el tirón. Fue repentino, como si la gravedad me hubiera recordado. La luz comenzó a plegarse hacia adentro, colapsando sobre sí misma. Los velos, los cristales, las frecuencias, el pilar sur, todo se desvaneció como la niebla que se evapora ante el sol. Mi alma estaba cayendo, no por miedo, sino por la tarea. Mientras me atraían hacia abajo, volví a ver el hielo, no el reino simbólico, sino el físico. Vi el techo glacial agrietado. Vi la cámara congelada. Vi mi cuerpo inmóvil, torcido de lado bajo la cresta derrumbada. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. Un ángel vestido de blanco y llamas se arrodilló junto a mi cuerpo sin vida. Una mano en mi pecho, una mano levantada hacia el cielo. Él lleva el mensaje, dijo el ángel. Él lleva el sonido. Con un solo movimiento, presionó su palma contra mi esternón y el fuego me atravesó. Mis pulmones inhalaron con un jadeo que rompió el silencio. Ojos abiertos. El dolor regresó como una avalancha. Estaba de vuelta. El hielo era real. Pero ahora también lo era todo lo demás. Lo primero que vi fue blanco. Los copos de nieve flotaban desde el techo roto encima de mí. Mi casco se había abierto. Mi brazo izquierdo estaba entumecido. Me ardieron las costillas. Pero yo estaba vivo. Van, gruñí, sin estar seguro de si podía oírme. Segundos después, escuché gritos y gateos arriba. Se está moviendo. Elías, espera. Me sacaron con cuerdas y con las manos congeladas. Estaba delirando, medio consciente, con los ojos parpadeando, pero mi mente, mi espíritu, ardía. Pensaron que era adrenalina. No lo fue. Había visto la eternidad. De regreso a la estación de investigación, me envolvieron en mantas calientes. Los informes médicos quedaron atónitos. Hipoxia mínima, sin congelación, signos de trauma,
Sí, pero los signos vitales se recuperan demasiado rápido. Pero ya no podía concentrarme en la ciencia. Tenía fuego en mis huesos. Y esa noche, mientras la aurora danzaba sobre nuestro puesto de avanzada y los demás dormían, salí solo. Me arrodillé en la nieve y susurré, sí, señor, hablaré. Los recuerdos no se desvanecían como un sueño. Se volvían más vívidos cada hora. No podía quedarme en silencio. Renuncié al programa de investigación a los pocos días. Vendí todo lo que tenía. Regresé a casa y anoté cada detalle. Comencé a hablar en iglesias, podcast y pequeñas reuniones de científicos escépticos. Algunos reían, otros lloraban, pero todos escuchaban porque algo en el alma ya lo sabía. Se nos acaba el tiempo. Si has llegado a este punto de mi mensaje, necesitas saber algo. Esto no es una historia. Esta es una citación. Jesús no me envió de regreso para entretener. Me envió a avisar. Hay un velo debajo de nuestro mundo. Hay un sello detrás de la pared de hielo. Y hay un juicio que se acerca rápidamente. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué estaba mostrando esto en nuestra generación? Su respuesta fue clara. Porque el temblor ha comenzado. Los sellos se están debilitando y el engaño se prepara para atravesar la brecha. Me dijo que el mundo se distraería con la tecnología, la división, la riqueza y el miedo, mientras que la Antártida sería tratada como un mito. Pero cuando ese velo finalmente se rompa, nadie se reirá más. Jesús quiere que esto se comparta ahora porque todavía hay almas que se arrepentirán. Todavía hay observadores en formación que no conocen su vocación. Todavía hay Elías escondidos detrás de la lógica, esperando un rayo de verdad. Y todavía hay tiempo. Me mostró lo que sucede cuando el sello se abre demasiado pronto. Cuando hombres sin reverencia entran en lugares sagrados, no se desata descubrimiento sino desorden. Diles, dijo Jesús, que yo soy el guardián de las dimensiones, que solo la rendición abre el velo con seguridad. Y por eso les digo con la mayor claridad, urgencia y amor posible, dejen de burlarse del misterio. Deja de confiar solo en lo que se puede medir. Empieza a prepararte para la inauguración porque sucederá. Y cuando lo haga, querrás estar de rodillas.